Para efectos de estudio, la historia de la Tierra se ha dividido en 5 eras o épocas geológicas: arcaica, paleozoica, mesozoica, cenozoica y cuaternaria. Precámbrico, era arcaica. Según una definición del diccionario, precámbrico se aplica a la era geológica, que es la más antigua y precede a la era primaria o paleozoica. Se extiende desde la formación de la corteza terrestre hace unos 4.500 millones de años, hasta el comienzo de la vida en los mares, hace unos 570 millones de años. En efecto, el Precámbrico es el período más antiguo de la existencia de la Tierra. Por esta razón es que sabemos muy poco de él. De todas formas, algunas aproximaciones científicas afirman que el cielo muy oscuro vomita constantemente relámpagos y lluvia que se evapora en cuanto toca a las rocas que están muy calientes. Esto produce una atmósfera densa a la que se agregan gases mortales que emana de los volcanes. El oxígeno era muy escaso. Es imposible la vida tal como la conocemos. Era paleozoica. La forman los siguientes periodos: Cámbrico, de 570 millones a 505 millones de años. Ordovícico, de 504 a 438. Silúrico, de 437 a 408. Devónico, de 407 a 362. Carbonífero, de 361 a 290. Y Pérmico, de 289 a 246. Al principio había solo seres acuáticos. En su transcurso aumentó la vida y muchos animales desarrollaron caparazón o esqueleto y lograron conquistar la tierra. Aparecen formas de vida más complejas. Los peces desarrollan una espina dorsal y pululan por millones en los mares. Algunos moluscos crecen en tamaño y en cerebro hacia el Devónico. Evolucionan los peces. Algunos desarrollaron pulmones para luego dar origen a los anfibios. Era mesozoica. Se pueden caracterizar como la era de los dinosaurios, los cuales vivieron durante los 3 períodos de esta era para extinguirse definitivamente a finales del Cretácico. También se produce la extinción de todos los trilóbites y de una gran cantidad de los animales. Triásico. El Triásico se extendió desde unos 248 millones a 213 millones de años atrás. Aparecen los grandes dinosaurios. El supercontinente Pangea empezó a desmembrarse. Jurásico. El Jurásico desde unos 213 millones a 144 millones de años atrás se asienta la hegemonía de los grandes dinosaurios, y Pangea al separarse origina los continentes Norteamérica, Eurasia y Gondwana. De este último a su vez se separa Australia en el Jurásico superior y principios de Cretáceo, dando origen a nuevas especies de mamíferos. Era Cenozoica. La última y más reciente era geológica empezó hace 65 millones de años, cuando los dinosaurios se extinguieron, y finalizó hace 17 millones de años. Los continentes adquieren paulatinamente el aspecto y situación actuales, aunque al principio el océano Atlántico era bastante más estrecho. Hemos llegado ya al último periodo, que comprende los últimos 2 millones de años. Aquí el clima tuvo grandes variaciones de temperatura y se alternaron momentos muy fríos, periodos glaciares, con otros cálidos, periodos interglaciares. Durante las glaciaciones, parte del agua de la Tierra se convirtió en hielo, llegando a cubrir grandes extensiones de tierra, por lo que el nivel del agua estaba más bajo y había más tierra emergida. Los periodos interglaciares fueron más breves que los glaciares, y la temperatura de la Tierra se incrementó, siendo igual o mayor que hoy en día. El nivel de los mares y océanos aumentó por el derretimiento de los hielos, ubicándose el borde más arriba que donde se lo ve hoy. Es importante resaltar la evolución que debieron tener muchos animales para llegar hasta nuestros días, ya que muchas especies no sobrevivieron el paso del tiempo, y solo tenemos pistas de lo que pudieron haber sido. El tiburón es uno de estos sobrevivientes. Aquí podemos ver 2 de sus diversas clases, el tiburón blanco
y el tiburón martillo. Los cetáceos son de los organismos marinos mejor adaptados al agua y por lo tanto los pilares en la evolución de las especies marinas. La ballena orca y los delfines pertenecen a este grupo. La evolución del planeta Tierra tiene una larga historia, evolución de formas de vida que lleva aproximadamente 4.500 millones de años. Los geólogos y biólogos, para explicar de manera esquematizada cómo fue la evolución en la Tierra hasta que el hombre apareció, diseñaron la escala de tiempos geológicos, en donde dividen la historia en 4 grandes eras geológicas, que son en orden cronológico desde la más antigua hasta la actual: la era precámbrica, la era paleozoica, la era mesozoica y la era cenozoica. Cada era tiene diferentes periodos que muestran el desarrollo biológico y los cambios geológicos que tuvieron las masas continentales y oceánicas. La era actual tiene 2 periodos que se dividen a su vez en diversas épocas. Los tiempos geológicos se miden de 2 maneras, una absoluta, en años, y una relativa al tipo de vida, como a los eventos que hubo en los periodos de cada era, sin tener en cuenta el lapso de años en el que acontecieron. Para determinar una era o un periodo, se utilizan como métodos de análisis la ley de la superposición, la correlación de rocas sedimentarias y la columna geológica. La ley de la superposición consiste en el análisis de una capa de la Tierra para encontrar qué tipo de fósiles existen en ella. Posteriormente, se procede a comparar lo que se encontró con el contenido de otras capas similares en otros lugares de la Tierra, y si se halla que tienen lo mismo, se puede establecer que pertenecen al mismo periodo. La correlación de rocas sedimentarias consiste en integrar las rocas de diferentes localidades en una secuencia cronológica, con el propósito de analizar los fósiles que existen en estas, y si las rocas contienen los mismos conjuntos de fósiles, se puede establecer que son de la misma edad. La columna geológica presenta las rocas sedimentarias de todo el mundo en forma de una gran columna, ubicando las más antiguas en el fondo y las más jóvenes en la cima. El tiempo absoluto es el que utiliza los años como unidades para medir cuándo se originó una era o periodo, cuándo ocurrió un evento biológico o geológico. Gracias al descubrimiento de la radioactividad en el siglo XX, fue posible determinar las edades absolutas en millones de años de las eras, periodos y épocas de la de tiempos geológicos. La radiactividad consiste en que los núcleos de algunos elementos químicos emiten partículas de manera espontánea y al hacerlo en un lapso de tiempo dan origen a nuevos elementos. A partir del descubrimiento de la radioactividad, los científicos se abocaron a investigar la vida media de un elemento radioactivo, es decir, el lapso de tiempo requerido por los núcleos del elemento radioactivo para transformarse en otro elemento. Determinar la vida media de un elemento radiactivo permitió establecer la edad cronológica de un mineral que tuviera elementos radiactivos. Un ejemplo de transformación radioactiva la tenemos con el uranio 238, que a una velocidad constante se transforma en helio y plomo. La vida media del uranio 238 es de 4.56 por 10 a la 9ª potencia años, lo que significa que si se comienza a observar una onza de uranio 238 en 4.560 millones de años, solo habrá la mitad, y el resto se habrá transformado en plomo y helio, y la relación de uranio 238 a plomo está señalando un índice de la edad del mineral que contenga plomo. La sedimentación es otro método que se utiliza en el tiempo absoluto. Consiste en estudiar rocas sedimentarias que presentan una sucesión de delgadas capas laminadas. Cada capa representa un año de depósito,
y al contarlas se puede establecer los años que transcurrieron para que se depositaran en la roca. La primera era, la precámbrica, se divide en 3 periodos. El periodo arqueozoico, en donde se solidifica la primera corteza terrestre. El periodo proterozoico, en donde se inicia la formación de los continentes Gondwana y Laurasia. Se forman las rocas más antiguas y se acumulan sedimentos. El último periodo no clasificó con un nombre específico y se forman rocas sedimentarias. Surgen los primeros animales de cuerpo blando, primeros fósiles y hay una gran glaciación. La segunda era es la paleozoica y se caracteriza por el ascenso y descenso de masas terrestres. Tiene un clima húmedo y cálido. Se divide en 6 periodos. Surgen los primeros animales con concha y esqueleto, quienes viven exclusivamente en los mares. Aparecen los peces vertebrados y los corales. La vida se aventuró a salir de los mares y pobló la tierra. Europa y América del Norte se unen y se desarrolla la cadena caledoniana. Surgen bosques exuberantes en los pantanales que dan origen a yacimientos de carbón y petróleo. También aparecen insectos alados como las libélulas. Las zonas de tierra se unieron en un solo continente llamado Pangea y en la región que correspondía a América del Norte se forman los montes Apalaches. La tercera era, la mesozoica, es conocida como la era de los dinosaurios y se divide en 3 periodos. Surgen reptiles como los dinosaurios y las tortugas. El continente Pangea se fragmenta y surge el océano Atlántico. Aparecen las primeras aves. Los dinosaurios prosperan y evolucionan para desaparecer de manera brusca al final de este periodo. Junto con muchas otras formas de vida, hacen su aparición los mamíferos. La última era es la cenozoica, también conocida como era actual. Tiene formas de vida de la tierra y del mar parecidas a las existentes ahora y se divide en 2 periodos con diversas épocas. El periodo terciario es la edad de los mamíferos como los rinocerontes, los rumiantes, las ballenas, los ancestros de los elefantes y aparecen los sistemas montañosos como las Rocallosas, el Himalaya, los Alpes, los Apeninos y los Andes. En el periodo cuaternario hay capas de hielo continental intermitentes que cubrieron gran parte del hemisferio norte. Surge el hombre primitivo que evolucionará hasta convertirse en Homo sapiens u hombre moderno. With my swagger, hop in that whip, yo, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my jewelry, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night 'cause it's meant to be ours.